de charlas geológicas, Stenotalk. ah, Son organizadas por el semillero de tectonoestratigrafía aquí en la Universidad EAFIT, en Medellín. Em, Hoy vamos a tener una charla muy interesante a cargo del profesor Francisco Velandia, que se encuentra en la ciudad de Bucaramanga. Em, Vamos a esperar, yo creo que un minutico mientras se conecta más gente. Y bueno, bienvenidos, muchas gracias. Cristian, adelante. Buenas tardes para todos. Gracias por estar acá con nosotros otra vez, en especial al profesor Francisco Velandia, quien hoy nos acompaña con la charla de estructuras regionales del macizo de Santander. El profesor Francisco es geólogo de la Universidad Nacional y también tiene un doctorado de esta misma. Entonces invito al profesor para que comparta pantalla y empiece la charla. Muchas gracias. Bueno, hola, muchas gracias. Muchas gracias al semillero por la invitación. Me está muy complacido. Veo un saludo especial, veo caras conocidas de Bogotá, Bucaramanga, Medellín. Bueno, nombres también conocidos. A veces no personalmente nos conocemos, pero el nombre por lo menos. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Vamos entonces a proyectar la pantalla. Vamos a conversar de esta parte de la cordillera oriental de Colombia con el macizo de Santander como zona montañosa principal. A ver si ya me dicen, por favor, si están viendo ya la pantalla. Sí, señor, ya está. Ahí está la pantalla completa, ¿cierto? Sí, señor, perfecto. Ok, bueno. El macizo de Santander. En esta parte de la cordillera oriental de Colombia, si algunos están apenas familiarizando con nuestra geología, es bien interesante porque justo queda en esta convergencia lo que es el bloque conocido como el bloque Maracaibo, aquí, limitado por estructuras tan grandes como la falla de Boconó, aquí por los Andes de Mérida, la falla de Oca, y una gran estructura, un sistema de fallas que viene de Santa Marta, pasando por Bucaramanga. Es justo donde la cordillera oriental cambia su tendencia, ¿sí? Aquí viene un rumbo noreste y aquí, justo en esta zona, cambia a rumbo noroeste. Aquí en este mapa vemos unos vectores de movimientos de GPS, ¿sí? Básicamente es desplazamientos con referencia a Sudamérica como fijo. Y la geología, como se dan cuenta aquí, pues es bastante compleja. Esta es una modificación del mapa del Servicio Geológico Colombiano. He modificado un poco los colores para distinguir, sobre todo, las rocas más antiguas, ¿no? Y las ígneas. Son todas estas colores marrón, rojizos, y las rocas metamórficas en tonos violeta, morado. Como ven, bastante complejidad en tipos de roca, en tiempos, y las cuencas aledañas, ¿sí? Tanto aquí la cuenca del Valle Medio Magdalena, esto que podríamos, que se llama la cuenca del Cocuy, y aquí la cuenca del Catatumbo. Definir aquí un macizo como tal, frente considerando los macizos también adyacentes como la serranía de Perijá, que queda aquí al norte y que compartimos con Venezuela, o el macizo de Floresta, que queda aquí al sur, ya en el departamento de Boyacá. Esta es zona del macizo Santander, entonces está compartida con el norte de Santander y aquí el otro departamento que es parte del Cesar, acá. Aquí inclusive hay unas publicaciones que hablan también del macizo de Onzaga. Como ven, es una zona de basamento cristalino, pero definir los límites del macizo de por sí ya es un reto, ¿sí? ¿Hasta dónde va el macizo de Garzón? ¿Dónde comienza Perijá? ¿Dónde empieza también Floresta? Eso es uno de los temas que vamos a hablar. De forma un poco, vamos a ver qué tan desordenado o no, pero vamos a tener que recurrir de una y otra vez a uno de estos temas, pero vamos a hablar básicamente de estos cuatro, de un tensor actual de esfuerzos como para definir cuál es ese modelo estructural o
definir la cinemática de esas estructuras grandes regionales de la zona. Vamos a hablar del macizo Santander en el contexto de la cordillera oriental de Colombia, cuáles son sus estructuras mayores o regionales y las secundarias, que vamos a ver que juegan un papel muy importante en toda la tectónica de estructuras del macizo Santander. Entonces, por eso vamos a tener que recurrir también a modelos estructurales que ya existen y el modelo que proponemos. Vamos a empezar por esto, por lo que ya existe, ¿sí? Y pues para eso arranquemos con el tema de tensor de esfuerzos. En este artículo de TESON de los colegas del ICP, ellos aquí resumen en esta figura los datos de tensores de esfuerzos que existen, ¿sí? Empezando por los de Colmenares y SOVAC del 2003, que hace parte del mapa mundial de tensores de esfuerzos. Están también aquí los que hizo Martín Cortés en su tesis doctoral, más hacia la zona sur, cerca del Valle Medio y Cordillera Oriental. Hay otros que ellos obtuvieron también aquí, ellos los obtuvieron sobre todo en información de pozo, pero los tensores que se muestran aquí sobre todo se han obtenido con mecanismos focales, ¿sí? Algunos con estrías de falla también y con información de pozo. Aquí se notan ya también los vectores de GPS, pero ya para los que obtuvo Trencan también en el 2002, que han sido ya recientemente algo modificados por la publicación del 2019. La sismicidad en la zona, pues viendo sismos instrumentales a menos de 50 kilómetros, nos damos cuenta que es una zona, digamos, sísmicamente activa, sobre todo en esta zona vamos a denominar esto ya el área de Pamplona, hacia el llano, digamos, aquí es Cuenca Barinas, para conocer un poco más esa zona. Aquí sería Arauca, en nuestro caso, entonces bajando del llano a los llanos orientales por esta carretera de Arauca. Ahí se presenta bastante sismicidad. Estos son los mecanismos focales que hay en la zona, como ven, mucha compresión, por aquí algo también de rumbo. Y sismos históricos que se han presentado a nivel superficial, sobre todo en Cúcuta, en Pamplona, en otro municipio aquí que queda Arboledas. Aquí ya están compilados también algunos del nido sísmico Bucaramanga, pues que no van a tener nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. A nivel de fallas geológicas, que pues eso es nuestro tema principal, ¿cuáles son las estructuras principales del macizo de Santander? Este es un proyecto que financió el Servicio Geológico de Estados Unidos para el mapa de fallas cuaternarias. Esta versión de Colombia la hizo Gabriel París y otros, y la de Venezuela, Frank Audemars. Como vemos desde aquí, ya hay, a pesar de que es para el mismo proyecto, si vemos la zona de Colombia de Audemars, difiere, ¿sí?, del modelo que presenta Gabriel París. Es decir, que aparte después de la falla más clara, que es la falla de Bucaramanga, y aquí sería la falla de Suárez, estas fallas del macizo ya presentan problemas a nivel de continuidad, porque por ejemplo aquí están uniendo una falla de Chitagá con una de Pamplona, ¿sí? Otra de Morro Negro con Mercedes. Vamos a ver que son fallas con distinta vergencia, son diferentes, y hay problemas también de nombre de las estructuras, ¿sí? Se les da nombres a una zona donde no corresponde, pero básicamente este trabajo pues resaltamos que son fallas activas, ¿no?, que tienen algunos indicadores que han sido por los cuales han sido definidas como fallas del cuaternario. A nivel un poco más antiguo, todo este es el mapa de dominios del artículo de Cediel y otros. En esta zona, otra vez insistiendo, el modelo que ellos hacen aquí para el bloque de Maracaibo, que cortan aquí desde Santa Marta, atravesando todos los Andes de Mérida, indican básicamente compresión. Y hay otros modelos para explicar Santa Marta. Perijá sí se acepta más que sea más por compresión. Andes de Mérida básicamente sí es muy transcurrente, ¿sí? Como les decía, las fallas principales del bloque de Maracaibo, que llega y confluye. Vamos a ver cuál es la incidencia de Boconó aquí en la zona del macizo de Santander. Bueno, modelos para explicar este bloque de Maracaibo, y a veces para explicar los Andes del norte hay varios. Este es uno que Cediel también acoge frente a lo que presentan los venezolanos, a los Audemars, como orógeno flotante, ¿sí? Últimamente hay trabajos de geofísica muy profunda que atraviesa toda la zona, y ellos mantienen la idea de orógeno flotante. ¿Qué implicaciones puede tener o no? Básicamente lo que vemos es que esto es muy transcurrente aquí por este sistema de fallas, igual que lo que es Bucaramanga y Santa Marta. Pero en Colombia, mismo Cediel pues, muestra que son modelos, vamos a hablar de modelos muy regionales, tanto todo el sistema de Romeral como este sistema que ellos llaman Santa Marta, Bucaramanga, y lo conectan al sur con Suaza. Suaza sería equivalente a la falla de Algeciras. Pues me parece se pasaron un poquito conectando todas estas estructuras, porque tienen distintas características, y la falla de Algeciras tiene distintas características, y si no la tenemos solo a Suaza, pues
Suaza tiene una divergencia muy diferente a la que tiene, por ejemplo, Santa Marta. Pero lo importante de estos modelos, creo, es el compromiso que ya hay de que demostrar una tectónica transpresiva, ¿sí? Transcurrente para explicar cordilleras, como la oriental. Es el esquema que básicamente tenía Taboada en el artículo, creo que más citado de la Geología de Colombia, el 2000, donde hay estructuras centrales como esta de Santa Marta de Bucaramanga y convergen en profundidad desde fallas como la Salina o todo el sistema hacia el oriente, ¿sí? Como estas estructuras que vamos a ver. Otros modelos que igual acogen un poco comienza acá los modelos de Taboada, pero también los de Restrepo Pase, indican que hay compresión. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de esta compresión básica? Pues sí, hay varios modelos, sí, que placa Caribe, que microplaca de Coiba, que Paleocaribe, etcétera, que no hay subducción, que si hay subducción. Bueno, ese no va a ser el tema de nuestra charla, pero sí es interesante ver que modelos estos modelos ya asumen, digamos, una deformación más de tipo compresivo en todas estas partes de la cordillera oriental, así como vemos aquí muy a nivel pequeño. Pero hay otros, como estos de profesor Kamer, que pues él ha insistido siempre en una tectónica algo con fallas, digamos, longitudinales con componente normal, como esta manera de explicar el macizo de Floresta, este corte que pasa por acá, pero básicamente cogiendo también las ideas de Andrés Mora, que es parte de los autores de este documento, de este artículo. Entonces, acogen aquí la sintaxis del Rocuy para mostrar esta gran compresión, ¿sí? Un sistema compresivo, y lo mismo que las fallas que van hacia el piedemonte, hacia los llanos, ¿sí? Hacia la cuenca Forlán. Y fallas que tienen inversión tectónica, como la falla de Sopaga o la falla de Boyacá. Son modelos ya entrando más en la zona. Entonces, este modelo también de Andrés Mora y de ICP, entonces muestra este corte ya en profundidad, con una gran zona de despegue, pues bastante profunda, más de casi 20 kilómetros, pero muestra el gran sistema de fallas de Bucaramanga con un fuerte ángulo, como debe ser una falla de rumbo, pero aquí resaltamos que toda la divergencia que ellos asumen con este despegue tan profundo, imagino una zona frágil ductil, pero creo que demasiado profunda, ellos asumen toda esta vergencia hacia los llanos orientales, aquí hacia Arauca, hacia el oriente, ¿sí? De fallas como Cervitá o Río Cervitá, mejor para no confundirla con la del Piedemonte Llanero, fallas como La Bateca, que esta falla nos vamos a ocupar más tarde, y ya propiamente las del Piedemonte, ¿sí? Vergencia hacia el oriente. Hay otros modelos, como el de Freddy Corredor, donde ya, ¿qué muestra diferente? Bueno, que una falla de Bucaramanga más profunda, netamente ya transcurrencia, él sí muestra aquí que hay transpresión, y con una falla de Cervitá también convergencia al oriente, pero hay también da un papel muy importante a la falla de La Bateca, viviendo en profundidad, buscando la de Bucaramanga, pero también convergencia al este, ¿sí? Insisto que vamos a ver un poco cómo se comporta esta falla a nivel de superficie, y deja la falla de Chitagá como una falla secundaria, como un retrocabalgamiento de esta de La Bateca, y otra vez todos los cabalgamientos, todo el abanico indicado hacia los llanos, con el sistema de Duplex, etc. Pero hay unos modelos que hicieron los franceses previamente, que trabajaron con el servicio geológico. Este es de Boanet, su tesis doctoral, hicieron más detalle en esa zona que nos ocupa, de Cúcuta al macizo de Santander, la zona de Pamplona básicamente. Distinguen unos dominios también estructurales, geológicos, con unidades geológicas. Por ejemplo, hablan de la unidad Cúcuta-Pamplona, ya se encuentra que se puede diferenciar frente a lo que es todo el basamento, pues, del macizo de Santander. Definen también otra estructura aquí, que es la falla de La Bateca propiamente. Mira, esta es la cartografía de lo que uno ve en campo de la falla de La Bateca. La falla principal es esta, y la falla de La Bateca es esta, es realmente secundaria, ¿sí? Entre las dos, pues configuran ahí unas estructuras, pero la falla de La Bateca realmente es una estructura secundaria, no tiene ese carácter regional que vimos en las diapositivas anteriores, ¿bien? Ellos definen, los franceses, que esto básicamente hablan de la unidad de Chinácota, y que tiene que ver con los Andes de Mérida, y aquí hay un dominio que viene más similar a lo que se ve en los Andes de Mérida. Y proponen este modelo, un modelo de inventador, ellos le llaman punzón en francés, para explicar que entonces estas fallas, bueno, primero para explicar que hay fallas transversales que limitan ese punzón o inventor, ¿no? Que es la falla de Ocono y esta falla de Chucarima. Pero básicamente que hay un empuje de todas estas estructuras, y como ven aquí, con fallas inversas, pero convergencia al occidente, no al oriente, como vimos en los modelos ahora anteriores. ¿Qué es un modelo de indentación? Pues esto es el más conocido, ¿no? Cuando llega a India, a Eurasia,
y provoca, pues, cómo llega, con la velocidad que llega, toda la información que causa aquí en los Himalayas, en el Tíbet, pero importante también cómo causa una tectónica de escape, ¿no? Esto podría explicar, por ejemplo, en nuestro caso, cómo escapa de los Andes, el bloque Maracaibo, ¿sí? Como parte de los Andes del norte, ¿sí? La diferencia que creo pues que no acogemos del todo este modelo de indentación de ellos es porque aquí el que está llegando es India, o sea, es como si estuviéramos diciendo que lo que llega sería esta parte oriental, pero ¿qué es esta parte oriental? Ellos lo explican allí diciendo que es como una punta de la placa suramericana y que esa punta entonces causa más bien como una resistencia, por eso el término original era punzón, pero pues lo ven como una tectónica de indentación. Pero digamos que este es el bloque que está relativamente quieto. Lo que viene viajando es todo lo demás, ¿sí? Toda la cordillera oriental, todo lo que estamos viendo de aquí hacia el occidente, que hablemoslo, se arruma, ¿sí? Es apretado aquí contra esta esquina, ¿bien? Pero por eso este modelo sí es interesante, aunque no es todo lo... vamos a ver que hay unas diferencias frente a lo que proponemos. Un modelo anterior también es este, de Restrepo Pace, es su tesis doctoral, que muestra un modelo cinemático evolutivo. Él pone haya un tensor de esfuerzos, pero lo pone a rotar, ¿sí? Habla un tensor de esfuerzos más noroeste y lo pone a rotar un poquito más este-oeste. Entonces habla de una extensión en el Mesozoico temprano, luego una compresión, ¿sí? Para el Paleógeno, y luego una cizalla pura, esta más joven, y esta cizalla porque está por estructuras tan regionales como Bucaramanga y por todo el sistema menciona de frente de cargamiento de Pamplona, Cubo y Mercedes. Aquí volvemos a tener problemas frente a lo que vemos por la forma en que unen estructuras como Pamplona y Mercedes que tienen vergencias contrarias, ¿sí? Pero interesante este modelo es esto sí lo acogemos, luego vamos a ver también, es un modelo de cupla o de cizalla, ¿sí? Con unas estructuras principales y al interior unas fallas secundarias, ¿bien? Aquí está también, lo que muestra es que básicamente hay un despegue, una zona de despegue en ese límite frágil dúctil y estructuras, aunque no muestra claramente que la estructura en flor, pero sí las coloca muy inclinadas las fallas, por lo cual se asume o asumimos que tienen componente de rumbo. Este modelo, interesante también que se hizo lo hizo el Servicio Geológico, ¿sí? Con el grupo de Osorio. Ellos proponen algo para esta zona, básicamente distingue que la falla de Bucaramanga, pero que aunque ellos lo pasan como está en la cartografía normal, siempre han pasado Bucaramanga y luego pasa aquí hacia la zona del norte de Santander como una sola estructura. Entonces proponen esto como un dúplex de Ocaña, por esta cinemática similar que tienen estas fallas al pasar de aquí al otro lado, pero ponen aquí ya, definen unas zonas transversales, ¿sí? Como esta de Boconó, que es la influencia de la falla de Boconó, pero llegando hasta prácticamente Bucaramanga, ¿sí? Así como esto muestran que hay zonas básicamente transpresivas, pero que localmente también hay transtensión y compresión. Mira la cantidad de fallas aquí inversas, y vuelven y colocan la falla de la Bateca como es, ¿sí? más pequeña, digamos subordinada a esta otra tendencia. Interesante también las rotaciones que colocan allí, pero otra vez unen fallas como la de Mercedes, Mutisco y Chucarima, que aquí donde queremos no estamos muy de acuerdo con esto, pero interesante es, digamos, este modelo de rotación y esta zona transversal. Tanto así que, pues, en un corte que propone, interesante, pues la falla de Bucaramanga claramente de rumbo también sinestral, transversiva, sí, nadie va a negar que el movimiento, el componente inverso es muy importante, pues es levantamiento de todo el macizo de Santander, las zonas de páramo, el complejo de páramos de Santopán está aquí en el macizo de Santander, pero interesante de este modelo es cómo colocan también la falla de Mutiscoa como límite del macizo, que sería así, es esta, y estas vergencias que vienen acá. Aquí está ya la falla de la Bateca y definen ya esto como una estructura pop-up, con fallas que vienen convergencia al occidente y se unen con la Bateca y definen un pop-up. Esto también lo rescatamos del modelo. Claro, hay también información no solamente cartográfica, sino información de tensores de esfuerzos, no muchos, como vemos, son realmente localizados. Estos son unos del artículo del profesor Cames, de origen transpresivo de la cordillera oriental de Colombia. En esta zona, que es la que estamos mirando, muestran básicamente, sí, un tensor aquí muy este-oeste, ¿sí? Alguna variación al noreste, algo sobre todo en rumbo, ¿sí? Esto vemos rumbo, esto de acá. Hacia este lado también, otra vez rumbo, y bueno, el tensor puede cambiar un poquito de dirección, eso vamos a verlo por qué sucede. Ya mirando un poco de detalle hacia la zona del río Chicamocha, la zona de Pescadero, también tiene otros datos el profe, donde muestran también
es un tensor predominante este-oeste, pero algunos con variación, ¿sí? Un poquito más al noroeste, algunos más noreste. Mira que esta variación empieza ya a verse bien interesante. Eso es parte de lo que nos vamos a ocupar al final de la charla, porque hay estas variaciones, ¿sí? Estas variaciones en el tensor. Tira uno. Bueno, definir, ¿qué buscamos con estos tensores de esfuerzos? Definir, ¿será que un campo lejano, sí, a nivel de subducción, o es un campo menos lejano, más regional, o más inclusive local? Eso es lo que vamos a ver un poco. Esto ya son parte de nuestros resultados, ¿sí? Entonces, es parte de la tesis doctoral y un artículo que publicamos este año en Structural Geology, donde mostramos este sistema de fallas o esquema regional, marco geológico regional, de lo que es el macizo de Santander con el área de Pamplona, la zona de Boyacá y Perijá. ¿Qué definimos allí como parte principal? Estructuras regionales, ¿sí? La principal, empecemos por esta, que es una estructura que une la falla de Suapaga, que viene por acá. Bueno, aunque está de cabalgamiento, hay trabajos muy interesantes que muestran que realmente la falla de Boyacá viene más, de Suapaga, perdón, más definida aquí en lo que es zona de basamento. Esto sería más un cabalgamiento que es la falla del río Chicamocha, pero sería como un display de la falla principal que es Suapaga, pero continúa aquí por la falla del río Servitá, luego sube a la zona principal del macizo que es Mutiscoa, y luego ya pasa al Catatumbo como falla Las Mercedes. Esa estructura la definimos como límite principal al oriente de lo que es el macizo de Santander, ¿sí? Básicamente por vergencias, por diferencias, por la morfología, la geología que tiene implícito esto. Entonces mostramos esto como una gran vergencia hacia el oriente de todo el macizo, y es una estructura regional. Acordémonos que el macizo Santander hace parte de lo que es el Alto de Santander, que ya en varios trabajos, pero sobre todo uno muy interesante, muy bonito, el de la tesis ¿de quién? De Sarmiento Rojas. Él muestra todo esto unido ya como el Alto de Santander, desde el Mesozoico temprano, que unía Floresta con Santander y Perijá. O sea, esto es lo que definió acumulación aquí, una cuenca a este lado y otra cuenca en esta zona. Era un alto, una gran isla, digamos, muy alargada en el Mar Cretácico. Y desde antes. Entonces, esa es nuestra estructura principal del macizo Santander. Hay otras, como Guamalito. ¿Qué es Guamalito? Es esta estructura aquí. Mira que hablemos primero de Bucaramanga. Bucaramanga es una estructura bien regional, bien definida, pero nosotros no la pasamos aquí, como la mayoría de modelos, sino la continuamos. Lo que pasa es que sí cambia de carácter. Aquí es más de rumbo, aquí se vuelve mucho más transgresiva, inclusive de inversa, pero aquí a este lado definimos otra zona de cizalla, que es la falla de Guamalito, ¿sí? Veíamos en el documento anterior de CEDIEL, ellos llaman esto la falla del Carmen. ¿Por qué nosotros no le definimos como falla del Carmen? Carmen fue el nombre que le dio Jaime Galvis cuando hizo su trabajo por aquí detallado. Es porque, sí, aquí quedan pegaditos, en esta zona quedan el Carmen y Guamalito es un corregimiento del municipio del Carmen, quedan uno al frente del otro. Pero la falla del Carmen tiene más que ver con la información que viene de Perijá, de toda esta zona. En cambio, por Guamalito sí pasa justo, es una cuenca de tracción bien alargada en forma de ese perezosa, bien definida por este trazo de la falla. Entonces, el Carmen al frente, el que define más la falla del trazo es este corregimiento aquí de Guamalito, y tiene continuidad mucho más al sur, ¿sí? Por eso la diferenciamos esta gran estructura de lo que es Bucaramanga. Eso ya es, digamos, un cambio en el modelo de la zona. También definimos esta otra estructura de Lebrija, que es subparalela con Bucaramanga. Esta está definida solamente aquí con algo en los mapas geológicos de WARD, que hizo el Servicio Geológico de Estados Unidos con el de Colombia. Muestran aquí como una falla más de inversa, ¿sí? Con unas deformaciones interesantes, pero esa falla tiene continuidad hacia la zona de Lebrija y más aún en la meseta, en la zona de Los Santos. Es la misma falla de Los Santos y continúa hacia el sur, hacia la zona de Mogotes. Aquí también ya hay evidencias. Entonces es una gran estructura subparalela con Bucaramanga. Entonces esta zona está, digamos, definida por tres grandes zonas de cizalla, o estructuras regionales, ¿sí? Guamalito, Bucaramanga y Lebrija. Hay otras aquí, cambian un poco el rumbo, que es Villacaro. Esta Villacaro, por aquí queda Gramalote, que recuerdan que tuvo problemas, ¿sí? Fue lo que tuvo que ser reubicado por deslizamientos. Aquí también está la falla de Aca. Esto define también otra zona donde queda la zona de Teorama. Bueno, por aquí queda Abrego, Ocaña. Esto es Teorama Convención. Esto define otra estructura. Vamos a mirar ahora con más calmita. Estas son las estructuras principales del área. Algunas, claro, relacionadas solamente con lo que ya nosotros no llamamos indentor de Pamplona, lo definimos más como una cuña, más por la forma, ¿sí? Con estas fallas principales.
Hablamos también de las fallas secundarias que tienen que ver al interior del macizo, estas de acá, son fallas más cortas, ¿sí? Que están empezando y terminando mejor dicho, quedan delimitadas por las fallas longitudinales, las fallas mayores, ¿sí? Algunas sorprendentemente pasan, como en esta zona, vamos a mirar de qué se trata. Es una gran zona, la transversal, que ya vimos en el modelo de Osorio y otros, ¿sí? Pero esta mayoría de estructuras están definidas, delimitadas o quedan al interior de estos bloques, ¿bien? De las fallas longitudinales. Este es un detalle de la falla de Lebrija ya a nivel de la geología, pero también con un sistema riel asociado, con pliegues oblicuos, son pliegues paralelos a la falla, pliegues oblicuos que es muy característico de un sistema transcurrente, R's, algunos y R', pues que nos definen otra vez aquí esa transcurrencia de la falla de Lebrija por el lado de Los Santos, aquí bajando al Pescadero. Esto es esta estructura aquí donde el río Chicamocha lleva rumbo norte y luego aquí hace este codo y se devuelve. Esto está dominado por esas estructuras también al interior, entre Lebrija y Bucaramanga. Bueno, hay modelos también que pues, estamos por ahí también trabajando, pues ya me he propuesto, pero también trabajando, que muestran que este río estaba controlado por la falla de Bucaramanga y seguía hacia la zona de Piedecuesta y Bucaramanga, dejando sus depósitos, pero luego fue capturado aquí, por esta vertiente, fue capturado y devuelto y unido ya con el río Sogamoso. Aquí también hay otra falla también que muestra este desplazamiento dextral, ¿sí? En la parte norte, desde Lebrija hacia acá, definida otra vez entre las dos estructuras y muestra un desplazamiento dextral, contrario a la cinemática regional que es sinistral. Viéndonos hacia la zona de norte de Santander, cerca de Cúcuta, pues norte de Santander, todavía no estamos tan cerca, pero definiendo bien el trazo de la falla de Chitagá, aquí queda el pueblo Chitagá, vemos que su actividad, si es una zona activa, miren estas terrazas bien enteritas por este río que va acá, están enteras, bien escalonadas, bien, les muestran cómo es este levantamiento y cómo el río tiene que dejar sus depósitos y volver a hacer su cauce. Muestra, esto con geomología puede definir bien la actividad de la falla. Entonces, el trabajo que estamos mostrando básicamente se hizo con análisis de geología regional, con geomorfología y con análisis de tensores de esfuerzo. Esta, por ejemplo, es una cartografía de la falla de Bucaramanga, desde Bucaramanga hasta donde creemos termina en la zona de Boyacá, en cerca de del Río, donde se define solamente con cartografía morfoestructural, ¿sí? Sus trazos en Riedel, ¿sí? Todo su sistema Riedel, y sus estructuras como lomos de falla, unas pequeñas cuencas, facetas triangulares, bueno, espolones, faceteados, ganchos de falla, bermas de falla. Entonces, toda esta cartografía nos permite definir sobre todo un sistema transpresivo, el sistema Riedel, y con el sistema Riedel definimos preliminarmente un tensor de esfuerzos que explica ese movimiento sinistral. Aquí está el diagrama rosa de los lineamientos con el trazo principal y vemos esa relación también entre R y R', un sistema Riedel bien interesante, muy claro, con una zona de daño también desde Bucaramanga hasta la área de Ricaurte, aquí controlando el río Chicamocha, pero luego cuando empieza a subir hacia el macizo de Floresta, la falla se ramifica, ¿sí? Esta es la falla de Chaguaca como trazo principal, esta es la falla de los Nicos, los Nicos, y aquí hay otras, ¿sí? Este es el ramal que decíamos ahora, que es más un splay de la falla de Sopaga, que iría por acá. Es decir, que la falla de Bucaramanga por aquí captura, aquí en Usaca captura una falla que es la de Boyacá, y por aquí más abajo captura a Sopaga en su movimiento transcurrente, avanzando hacia el sur. Pues esto es una zona de un restraining, ¿ven? ¿Sí? Sistema transpresivo, y aquí está el área principal de la falla con una zona de daño ancha. La zona de daño de la falla varía entre 5 y 8 kilómetros. A veces uno está ya metido en la falla y no la ve. Hay trazos por todo lado, es muy ancha, ¿no? La zona de daño de la falla. ¿Cómo hicimos el trabajo de tensores de tensores de esfuerzos? Pues básicamente definiendo estos criterios de TIR, teniendo en cuenta estos criterios cinemáticos, criterios TED, sobre todo criterios R, para definir la cinemática de los planos estriados. Vemos en este contexto otra vez los mecanismos focales del área, ¿sí? Aquí otra vez vemos, hay un sistema muy transpresivo aquí, pero sobre todo mostrando este oeste de los Andes de Mérida, pero vemos que hay variaciones. Mira que aquí el tensor, por ejemplo, envía en esta dirección, aquí más de frente, ¿sí? Hay también sismos históricos, bueno, ya lo mencionamos ahora también. Este es el modelo que proponemos del área. Y básicamente, ¿cómo lo podemos resumir? A ver, hay una zona transpresiva, que es el macizo Santander propiamente, pues con un anexo aquí que es el macizo de la zona de Teorama,
O sea, una zona netamente transpresiva, transpresiva, con fallas claramente de rumbo, ¿sí? Transcurrentes. Todo lo verde, ese sería el macizo de Santander, con este sistema desde Soapaga hasta la Mercedes, delimitándolo. Aquí ya vamos a ver por qué lo combinamos con estos colores naranja, pero el límite principal del macizo es este de acá. Hay unas zonas donde predomina la deformación en compresión, que es todo lo que es Perijá, aquí básicamente con el sistema de las Mercedes y los displays, ¿sí? Otros fallas inversas acá a nivel más alto, y la zona de la falla de Boyacá y la falla de Sopaga, pero más al sur. Sí, es una zona netamente compresiva, igual que una partecita acá donde se desprende la falla que viene por el Chicamocha. Y definimos lo que es la zona de Pamplona como una cuña de Pamplona, con una zona transversal, que estamos de acuerdo aquí con el modelo de Osorio, que es la zona transversal de Boconó, y definimos la otra zona transversal, que es la de Chitagá, ¿sí? Un área de confluencia allí, ortogonal, digamos, frente a la cordillera. ¿Qué más distinguimos aquí? Y el efecto, digamos, la convergencia de esta zona de Pamplona va al oeste, y hablamos también de que hay un efecto Butres, porque las fallas aquí, al encontrar este freno avanza para acá, para el occidente, pero aquí encuentran un freno, que es el basamento del macizo. Entonces las fallas no necesariamente van a ser ideales de cabalgamiento, sí, con un ángulo de 30 grados, ¿no? Estas fallas pueden tener un ángulo mayor, siguen siendo inversas y con esta divergencia. Este ángulo mayor se consigue por esta resistencia a efecto Butres, ¿sí? De contrafuerte, que se consigue acá. Este es un resumen de los planos que se utilizaron para, los puntos amarillos que están aquí, son las estaciones de trabajo. Este es para el macizo Santander, donde vemos que para la zona verde, que predominan las fallas en side slip, puro rumbo, a nivel de fallas inversas más bien poco, o sea, es básicamente rumbo, algo aquí combinado, transpresivo. En cambio, para la zona de Pamplona, todos los datos de Pamplona sí muestran bastante rumbo, ¿sí? Serían estas zonas laterales, pero también una predominancia o gran abundancia de planos con fallas inversas, con crossfalls. Fallas normales, algunas otras también. Como resumen de esta parte, lo que vemos es que hay esto seguramente puede ser más antiguo, ¿no? En una lenta compresión donde se distingue Perijá, Florestas, ¿sí? Y aquí por los bordes del macizo de Santander, mostrando la compresión, una compresión muy este-oeste, si asumimos que ponemos el tensor muy perpendicular a las fallas inversas y a los pliegues que son más paralelos a las fallas acá. Luego se define bien todo el esquema transpresivo de lo que es el macizo Santander. Este sería el macizo Santander. Como vemos aquí, si lo vemos de esta manera, ya podemos diferenciar a nivel de fallas qué es el macizo Santander, diferenciándolo del macizo de Floresta aquí al sur y de la zona de Perijá o serranía de Perijá al norte. O sea que el macizo propiamente estaría definido por fallas, ¿sí? Por fallas de rumbo, básicamente. Es transpresivo. Luego viene la falla, la convergencia de la cuña de Pamplona, ¿sí? Con toda la principal vergencia hacia el occidente, pero claro, también hay retrocargamientos aquí hacia el oriente. Lo que pasa es que al unirse esta zona, al darse esta convergencia entre Cordillera Oriental y Andes de Mérida, entonces se cierra un poco, se separan las cuencas del Cocuy, la cuenca del Cocuy con la cuenca del Catatumbo, que asumimos, esto estuvo unido, pero esto fue cerrado, en tiempos recientes, digamos, fue cerrado, y esta influencia de la cuña alcanza a tener también influencia aquí en el macizo, toda la cuña alcanza a tener influencia en el área del macizo de Santander. Este es el modelo con datos de lo que es el macizo Santander. Entonces proponemos un sistema básicamente de dominó. Es un sistema transpresivo en dominó, donde diferenciamos el dominó de Teorama, el dominó de Cáchila, es todo esto que está entre Guamalito y Bucaramanga, y el dominó de Girón entre Bucaramanga y Lebrija. Y al interior, pues un sistema de fallas en dominó realmente que van a tener una cinemática contraria, ¿sí? Si las fallas principales son finestrales, al interior se mueven con fallas dextrales, son todas estas dextrales, lo que implica una rotación antonaria aquí de toda esta cantidad de bloques que se dan aquí, ¿bien? Como el que vimos ya en esta ventanita que vimos en el área, bueno, veíamos esta antes con la falla de Lebrija, pero vemos que hay otras, como la del río Suratá, otras, lo del Cachirí, sí, también, que se mueven aquí en dextral, ¿bien? Este sería más o menos el modelo propuesto, y los datos de estrías de tensores básicamente muestran las que están, mira, los datos están más como por los bordes, definen esa estructura transpresiva con un tensor muy este-oeste, ¿sí? Son todos balones de playa en rumbo, ¿sí? Esto es pura transpresión, rumbo o rumbo, ¿sí?
con un tensor muy este-oeste. Aquí los parámetros blancos son los que estamos usando la compresión y los azules la extensión, ¿sí? Este es un modelo idealizado de cómo funciona ese modelo en dominó, fallas estante de libros, ¿sí? Fallas en biblioteca, como quieran. Se ha propuesto sobre todo para sistemas de fallas normales, pero también a nivel de fallas de rumbo también se ha mostrado, hay varios ejemplos en el mundo. Lo único es que pues no van a ser tan paralelas ni va a estar mecánicamente perfecto como se ve aquí, ¿sí? Tienden a ser más como lenticulares, estas fallas tienden también a cerrarse como lentes, pero lo interesante es cómo se da esta rotación interna de los bloques y al darse esa rotación también se generan espacios, claro, que son llenados por unidades más plásticas, la roca, pero de todas maneras son espacios que se generan para paso de fluidos o inclusive acumulación, porque a veces aquí se generan también fallas normales. Entonces son pequeñas cuencas rotacionales. Aquí hay acumulación de sedimento acá, ¿sí? Eso es lo que sucede, por ejemplo, que puede suceder con el área de Bucaramanga. Es una manera de explicar cómo se genera ese espacio para que se acumulen los depósitos cuaternarios en Bucaramanga, ¿sí? Ya ocupándonos de la cuña de Pamplona, ¿sí? Con sus zonas transversales de Boconó, o sea, toda la influencia de la falla de Boconó hasta Bucaramanga y la de Chitagá, se definen las trayectorias del sigma máximo horizontal, ¿sí? Con tensores de esfuerzo. Estos tensores que están aquí por alrededor son los que están aquí al interior como amarillos y se definen como los que, donde pudimos comprobar por relaciones de corte, ¿sí? Que son los últimos, que son los más recientes. Los otros también son los asumimos como recientes porque son los que al procesarlos con el software son los más claros, ¿sí? Si uno mira, por ejemplo, los círculos de Moore son los que salen por el área de neoformados, ¿sí? O reactivados. Acordémonos que las estrellas de falla no son fósiles, ¿sí? Esas estrellas, esos planos de falla se van meteorizando, se van dañando. Si tenemos evidencias, siempre es la discusión, ¿no? Las estrellas de falla pueden estarnos mostrando eventos mucho más antiguos, y claro, es cierto, pero esos planos tan viejos se empiezan a degradar, van a ser mucho más meteorizados, ¿sí? Se va perdiendo la estrella. Todas estas estrellas son muy nítidas, son muy claras, ¿sí? Es una forma de ver que corresponde a rasgos muy recientes, ¿sí? Entonces, ¿qué resaltamos acá? El patrón radial, que eso es algo característico de estos modelos de indentación, ¿sí? O de cuñas, ¿sí? Donde se ve que el tensor de esfuerzos puede ir variando, ¿sí? Aquí en el centro, muy este-oeste, ¿sí? Pero a medida que nos vamos hacia el norte, entonces se pone más noroeste, y si nos venimos aquí hacia el sur, hacia la zona de Málaga, el Cocuy, entonces ya se viene más al suroeste, perdón, ¿vale? Y aquí están las trayectorias del sigma mínimo horizontal. Bueno, si hacemos unos cortes ya por el área, teniendo eso en mente, que esto es una zona muy transpresiva, que aquí hay una metacompresión, entonces, por ejemplo, nos fijamos en estos cortes, ¿sí? Metacompresión, estructuras en flor, bueno, aquí hay estos de A a B para la zona más norte, vamos a ver en detalle estos dos. Bueno, aquí teníamos una geología mucho más compleja, realmente a partir de la tesis, pero ya los evaluadores de la revista Estructural Geology nos pidieron que simplificáramos un poco la geología, porque al fin y al cabo estábamos hablando de un tensor o de un modelo que correspondía con la última, digamos, más reciente, ¿no? Con la tectónica más reciente. Entonces, digamos, agrupamos aquí unidades, ya están más en morado, en tonos morados. Para distinguir aquí, este es el central, el que atraviesa aquí desde la zona de cerca a Bucaramanga, sale a los llanos, aquí a la zona de Arauca, y esto es un poquito más al sur. Entonces, tenemos la estructura en flor, una gran estructura en flor positiva de Bucaramanga. Antes siempre hablábamos de que Bucaramanga era una estructura en flor asimétrica, porque se veía todo el componente vertical del macizo Santander aquí saliendo, pero aquí ya nosotros estamos sumándole la falla de Lebrija, aunque no es un levantamiento muy limpio, pero desde la falla de Lebrija acá se define una zona más como convergiendo también a Bucaramanga, ¿sí? Transpresión con una falla sinistral. Y hacia el oriente está la falla de Mutiscoa, que es, acordémonos, esa S2M2 que definíamos como la gran estructura. Y luego aquí viene todo el área de influencia de la falla de la cuña de Pamplona, convergencia hacia el occidente. E insistimos, como ya lo mostraron otros modelos, en la falla de la Bateca, que no es toda la estructura grande regional que converge aquí en profundidad, sino que ese sí es un retrocablamiento de este frente principal de Pamplona, cuya falla principal es Morro Negro. Hay otras estructuras asociadas, esta es la de Pamplona. Y la Bateca sería una falla pequeña como un retrocablamiento. Y aquí, claro, aquí sí están ya todas las fallas del Piedemonte Llanero, típico de escamación delgada, pues sí, no hay caso. Pero esta vergencia principal, esta es al occidente, y esa vergencia
tiene incidencia, como vimos también ya en el macizo Santander acá, y nos ayuda a explicar también un poco esta zona más alta del macizo de Santander, que es el páramo Santurbán, con sus vetas, la zona de vetas, una zona minera, como un gran pop-up, ¿sí? Esto es un gran pop-up, aquí con la falla de Mutriscoa y otras fallas que vienen convergencia contraria, definen un pop-up, la zona más levantada. Hay otros modelos, ¿sí? Por ejemplo, el profesor Kame lo explica como una gran estructura dómica, ¿sí? Él lo asume más como un intrusivo, esta zona. Y esa idea del intrusivo, pues le gusta a mí ya mucho, sobre todo quienes buscan recursos allá tan arriba, ¿no? Les gusta más ese modelo de que haya un intrusivo por allá. Y sobre todo si es más joven, pues más interesante. Aquí nosotros proponemos es una deformación neta por fallas. Un poquito más al sur, pues vemos la estructura en flor, ¿sí? Otra vez, más pequeña. Y aquí la zona ya el borde, pues de la zona transversal de la cuña de Pamplona, con las fallas de Chitagá, de Chucarima también, con una pequeña estructura en flor acá, pero convergiendo, y esto ya sería la cuenca del Cocuy, que como dijimos en nuestro modelo, la que se separó, esta convergencia aquí la separó de la cuenca del Catatumbo. Ya vamos a ir terminando. Quiero mostrar algo sobre los tensores de esfuerzo, es que atendiéndonos a estos modelos, como un tensor de esfuerzo a medida que nos acercamos a unas fallas principales, aquí el tensor, por ejemplo, puede estar definido por el máximo horizontal, en este caso, que es un sigma 2, ¿cierto? Hablando, pues, que pues, el sigma 1 en este caso, cuando hay extensión, pues sería el vertical, pero a medida que nos acercamos a una falla de rumbo, en este caso sería una falla transformante, pues el que se pone como máximo horizontal es el 1, pero lo interesante es que el tensor se empieza a ver deflectado a medida que nos acercamos hacia la falla, ¿sí? O sea que es normal, no es de esperar que tengamos un tensor siempre el mismo para toda la zona, no, el tensor va a variar, y va a variar por muchas razones. Esta es una. Por altura también puede variar, por relieve también puede variar, pero este es otro ejemplo que nos muestra el libro de Fossen, ¿sí? Esa deflexión del tensor, por ejemplo, puede variar también a medida que nos acercamos a una falla, a otra falla como la anterior. En este caso lo asumimos más como una falla normal, ¿sí? Con el signo 1 vertical. Ese tensor básicamente puede cambiar, ¿sí? Es decir, los ejes pueden estar rotados, pero esa rotación no se debe a un tensor, a alguna anomalía o que los datos están dudosos, no, porque es algo normal, algo natural que los ejes estén rotados. Tanto así que si nosotros vemos este modelo, este es otro que hicimos ya para la falla de Bucaramanga y la zona sur, este no lo voy a mostrar ya en detalle, este termina aquí en Boyacá, lo hicimos con Mauricio Bermúdez y mostramos básicamente un comportamiento fractal de la zona, pero este sistema también de rumbo, mostrábamos la zona de daño y aquí el corredor que se define en la falla de Bucaramanga y al sur el sistema transpresivo, pero diremos que los tensores aquí ya no van a ser predominante este como veíamos para el sistema dominó ni como veíamos para la cuña de Pamplona. Aquí el tensor sí se pone un poco más noroeste, que es el que ustedes vieron desde el principio, más asociado con los que se conocen para el área, ¿sí? el mapa mundial de esfuerzos, para todo lo que es cordillera, este tensor que se acepta más para la zona de la cordillera oriental es más este noroeste-sureste. Aquí nosotros lo que estamos mostrando es que el que predomina es el este o el oeste-este, este es el que predomina. Estas variaciones lo que pasa es que están en la zona de daño de la falla. Miremos que aquí inclusive hay unos tensores que se ponen completamente paralelos a la falla de Bucaramanga. Es esto lo normal cuando el tensor este-oeste viene deflectando ya cuando se mete a la falla de Bucaramanga o cuando nos metemos aquí en el sistema transpresivo. Es normal que este vaya a deflectar, entonces, pero no es el tensor regional que nos puede explicar la mayoría de estructuras. Por eso es que ahora sí entendemos unos datos que mostraba Alfredo Tobada en su artículo, bueno, también con otras personas, les mostramos al principio, él también halló tensores de esfuerzos, y estos, por ejemplo, que son más interesantes, porque son en biocuaternario, o sea, el tensor reciente, ahí en la zona de Bucaramanga, él muestra, mira, tensores muy más este-oeste, pero también muestra tensores noroeste, ¿sí? Estos de pronto están más en roca, estos están más en depósitos cuaternarios, estos de acá se explican por la transcurrencia de la falla, por la deflexión del tensor, pero estos de acá son más fácilmente explicados por la cuña de Pamplona, ¿sí? Creíamos que tenía un comportamiento radial. Ya para terminar, entonces, si asumimos este tensor regional este-oeste, esto nos ayuda entonces a entender cómo viene esta convergencia de los Andes de Mérida aquí, con la cuña de Pamplona, con Boconó, y esta complejidad que se forma aquí en Macizo Santander, en el área de Pamplona, yendo a Cúcuta, pero se pueden definir bien cuáles son las estructuras principales de la cuña, ¿sí? Que son básicamente inversas, así con efecto Botres y todo, pero son inversas. Y estas laterales acá de las zonas transversales, ¿sí? Vemos también
que esto nos ayuda a definir el sistema dominó, pero esto nos ayuda a explicar cómo es el levantamiento aquí en la cuña de Pamplona y la influencia aquí en Santander. Aquí que haría ese pop-up de vetas, inclusive por aquí con la zona minera, y bueno, y datos que inclusive no sé cómo ellos manejan algunos datos, sobre todo algunas presentaciones que he visto de la empresa minera que hay allá, que dicen que todo esto aquí de arriba está desconectado de lo que pasa un poquito más abajo. Yo no veo ninguna desconexión, pero ellos dicen que tienen isótopos y tal. Bueno, eso sería otro tema de conversar, que nosotros también tenemos datos de isótopos y tampoco los vemos, pero eso es otro tema. Básicamente, esta convergencia acá nos muestra es eso, que hay unas estructuras que se mueven en rumbo dextral, otras en rumbo sinestral, que con esta zona, con esta convergencia de este tensor, digamos así, este-oeste, entonces las estructuras que estén también paralelas al tensor van a ser estructuras más abiertas, ¿cierto? Por simple mecánica. ¿Sí? Esto también, si lo miramos desde un punto de vista de tectónica, como una sintaxis, ya esta sintaxis, que es la que refiere Andrés Moras, y esto cuando habla de la sintaxis del Cocuy, nosotros la hemos complementada aquí con la sintaxis de la cuña de Pamplona, o sea, la sintaxis completa aquí entre Pamplona y el Cocuy, este mismo tensor, así como explica el levantamiento de Cocuy, puede explicar aquí el levantamiento de Pamplona y su influencia en el macizo Santander, con toda la zona de páramos de acá, la zona más alta del macizo acá y la zona más alta de la sierra aquí. Nos ayuda también a distinguir esta descomposición de vectores, cuáles son las fallas más rápidas o más peligrosas, como estas de Villacaro, como estas de Chitagá. Bucaramanga no se mueve tan fácil como todo este sistema que viene aquí hacia el Piedemonte Llanero, ¿sí? Este sistema transversal que se mueve muy rápido. Estas aquí son más frenadas, sobre todo hacia el sur, ¿sí? Pero también podemos decir que este esquema fue el que nos ayudó otra vez a explicar cómo se desconectó la subcuenca del Cocuy y de la cuenca de aquí de Catatumbo, que más nos ayuda a explicar que hay fallas normales, sí, que son subparalelas y fracturas de tensión. Este es el caso de los páramos que les digo. Bueno, eso era, espero no haberme demorado mucho, no haberlos cansado. Muchísimas gracias, ¿no? Invitados a que visiten Santander, la geología muy, muy interesante. Allí yo sé que van a algunas escuelas, los compañeros de la Universidad de Caldas, allí los tenemos, llegan la Universidad Nacional también, hay muchas zonas interesantes para hacer geología en Santander. Muchísimas gracias, entonces quedo atento a inquietudes. Profesor Francisco, muchísimas gracias por la charla. De verdad, muy, muy buena, muy chévere la charla. Aprendí un montón de cosas hoy. Eh, entonces, le quería decir a las personas que quieren hacer preguntas o algo, pues que pueden escribirlas por el chat.